Y quería que juntos pensáramos en un pasaje muy, muy conocido por todos nosotros, diría desde chiquitos, aquellos que tenemos la bendición de participar en la iglesia desde muy chicos, que tiene que ver con un episodio que, que vivió Jesús con sus apóstoles, con sus discípulos, sus amigos, que tiene a Jesús como protagonista, pero también una participación muy, muy importante de un apóstol muy particular, Pedro. Pedro aparece en muchos episodios de la vida de Jesús con un destaque. Yo digo un destaque vinculado a su personalidad, a su fuerza, a su compromiso, a sus errores, a sus ganas de servir a Jesús incondicionalmente. Y, y a veces, o en varias de las circunstancias, eh, apostando mucho a su propia naturaleza y a su propio empuje. Y eso lo llevó a cometer algunos errores creo que de los cuales también aprendió él y nos deja a nosotros un montón de enseñanza, ¿no? Y me estoy refiriendo a aquel episodio que lo vamos a leer en uno de los 3 evangelios que lo nombra, aquel episodio en donde Jesús camina sobre el agua, en un momento de zozobra, en un momento de desesperanza, en un momento de mucho miedo. Los discípulos estaban en la barca y, y Jesús aparece. En principio es desconocido, después empiezan a reconocerlo. Pedro fija la mirada un momento en él, después distrae su mirada en el entorno por lo agresivo que era, el tema de la tormenta en el mar, y bueno, y sigue ese episodio hasta la calma, termina en reconocimiento de Jesús, termina en aprendizaje, termina en un mensaje de evaluación de cuál es la fe, cuál es el monto o el volumen o la profundidad de nuestra fe en Jesús. Pero vamos a leerlo y lo vamos a hacer. Decía que hay 3 de los 4 evangelios que lo mencionan, Marcos, Mateo y Juan, con una particularidad que es solo Marcos el que lo menciona con este detalle de Pedro como protagonista de una escena concreta dentro de la escena grande, digamos, ¿no? Solo Marcos lo. Así que vamos a tomar el relato de Marcos. Entonces nos ubicamos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, y vamos a leer del versículo 45 al 51, es todo el relato de. Dice, después de esto Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él llegara a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Y cuando la hubo despedido, se fue al cerro a orar. Al llegar la noche, la barca ya estaba en medio del lago. Jesús se había quedado solo en la tierra. Vio que remaban con dificultad porque tenían el viento en contra. A la madrugada fue Jesús hacia ellos caminando sobre el agua, pero hizo como que iba a pasar de largo. Cuando lo vieron andar sobre el agua, pensaron que era un fantasma y gritaron. ¿Por qué todos lo vieron y se asustaron? Pero enseguida él les habló diciéndoles, tengan valor, yo soy, no tengan miedo. Subió a la barca y se calmó el viento y ellos se quedaron muy asombrados porque no habían entendido el milagro de los panes, pues tenían el entendimiento oscurecido. Entonces, decíamos que hay un primer contexto que tiene que ver, si vemos los pasajes anteriores, los 3 evangelios terminan en aquel episodio, aquella experiencia de Jesús,
que está vinculado a la alimentación de un grupo de personas que habían estado escuchando a Jesús, habían estado siguiéndole tal vez por muchas horas, y bueno, los discípulos detectaron que tenían hambre y sintieron como cierta responsabilidad. Sucede el milagro, y según nos relata algunos de los evangelios, parecería que fue un momento en donde la gente ubicó con más claridad esta cuestión de que Jesús podría ser el líder social y político que los liberara, que le trajera paz. El poder, la forma en que Jesús les hablaba, bueno, el milagro en sí mismo, conectó a aquella gente con este es el rey, esta es la persona que queremos que nos gobierne. No tanto relacionándolo con un milagro desde el poder de Dios, sino fundamentalmente trayendo esa necesidad que tenía el pueblo de tener un líder que les diera paz, que les diera libertad, que les diera, digamos, una tranquilidad que no tenían bajo el poder del imperio. Y Jesús, en parte del relato, Mateo lo dice como que de alguna manera lo que hizo Jesús fue salirse de esa situación de, de exigencia de que Jesús actuara como un líder. ¿Mm? Dice en un momento en el Evangelio que Jesús como que se fue repentinamente, porque bueno, no quería de alguna manera enfatizar esto de ver a Jesús, de ver que lo vieran como un rey, que lo dejaran de ver como el Hijo de Dios. Y en ese momento hay como una confusión de parte de los discípulos en el sentido de como cierto enojo de por qué Jesús no accedía a ese pedido, a esa demanda que el pueblo hacía de que Jesús fuera un rey, alguien que lo liberara. Tal vez por parte de cierta incomprensión también de los discípulos. Yo creo que muchos en ese momento venían entendiendo la misión de Jesús, venían comprendiendo a Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador, pero bueno, también contemplaban como parte del pueblo, porque ellos eran parte del pueblo, también sentían la necesidad de encontrar a alguien que los liberara, los gobernara y los aliviara del peso del dominio del imperio. Tal vez un poco de incomprensión también en esos discípulos, porque hay como una especie de enojo. Hay una especie de enojo en los discípulos de que Jesús evitara ser de alguna manera reconocido como un rey social o político. Y en los distintos evangelios, en los 3 evangelios que narran este episodio, en el que leímos aparece como que Jesús les da un mandato de que suban a la barca. En los otros 2 aparecen como una decisión tomada por los discípulos. Y me quedo con esto de que posiblemente haya sido una decisión de los discípulos dentro de este marco de enojo de que Jesús evitaba seguir en esta línea de ser reconocido como rey. Y porque llama la atención que Jesús sube al monte a orar y lo hace solo, ya lo había hecho en otras oportunidades y lo volvió a hacer en otros momentos. Jesús sentía por momentos la necesidad de encontrarse con su Padre a solas. Lo hizo hasta poco tiempo antes de su muerte, y especialmente en esos momentos previos al sufrimiento final. En un monte alto, esto de la altura, simbólicamente
no porque Dios esté en las alturas, pero sí el hecho de subir a orar en un monte alto solo a nivel del texto bíblico significa lo divino, la presencia de Dios. En la última cena, recordábamos el domingo pasado, eligió un aposento alto, una zona alta dentro de una vivienda. El monte, en otros episodios del Antiguo Testamento también aparece la altura como un espacio de encuentro con Dios, en lo simbólico y en lo concreto, en lo específico. Jesús se va solo y los discípulos toman la barca y se van. Llama la atención que se fueran solos y que no esperaran a Jesús. Había pasado en otros momentos, ¿no? O pasa más adelante cuando Jesús le pide que queden despiertos, que él sube a orar, y cuando vuelve Jesús en varias oportunidades los encuentra dormidos, no esperaban, no velaban, esperando la venida y el regreso de Jesús. En este episodio pasa algo parecido. Ellos se van sin Jesús, no lo esperan, llama la atención. Y acá llama la atención y yo pensaba, bueno, de alguna manera estos discípulos conformaban una comunidad, Jesús estaba conformando una comunidad, una comunidad que tenía un propósito. El propósito era servir a Jesús, servir a Dios, ser parte del proyecto de salvación, un propósito posterior también a la muerte de Jesús, un propósito que tenía que ver con plantar, con implantar el cristianismo, con difundir el aprendizaje que habían hecho con Jesús, quedarse con la experiencia de la salvación y del amor de Jesús para predicarlo, para llevarlo a otros lugares. Ellos iban a hacer y a cumplir con esa misión, iban a ser quienes enseñaran a otros, quienes le predicaran a otros, quienes le llevaran el amor y la salvación a otras personas. O sea, tenían una misión muy importante, y esa misión tenía que ver con la preparación para esa misión, tenía que ver con el tiempo con Jesús presente entre ellos, con la conformación de esa comunidad, de ese espacio humano donde Cristo era el centro. Pero bueno, van solos. En esa barca suben solos, no esperan a Jesús, hacen un intento de viajar solos. Y yo quedé pensando, bueno, nosotros como comunidad estamos en tiempo de planificación del año. Estamos en tiempo de definir qué hacemos en términos de cada uno de nosotros, en términos de nuestro compromiso con el Señor, pero también en términos de lo comunitario, de la iglesia local, del espacio que ahí el Señor nos ha puesto. ¿Qué esperamos? ¿O qué espera el Señor de nosotros durante este 2022? Empezamos a transitarlo teniendo a Jesús en la barca, empezamos a transitarlo con un propósito propio, y en algún momento de ese camino capaz que Jesús tiene que llamarnos la atención, capaz que nos encontramos en una tormenta, y esa tormenta tiene que ver con la ausencia de Jesús, o Jesús orando, lo esperamos, oramos, subimos todos a la barca, incluido Jesús, estamos todos en la comunidad, incluido el Señor, y ahí transitamos nuestro propósito. Una de las cosas que dejan ver algunos de los evangelios con este relato es que uno puede inducir que los discípulos se enojaron, y esto de no esperarlo tenía que ver con el enojo. Y cuánta trampa nos hace muchas veces el enojo en lo personal, y después que nos damos cuenta que el enojo nos hizo cometer errores, volvemos para atrás y decimos, yo esto si no hubiera estado enojado no lo hubiera hecho. Cometemos errores. Yo creo que los discípulos cometieron el error de viajar, intentar transitar y atravesar el lago sin Jesús. Se dieron cuenta a tiempo, tuvieron un aprendizaje,
ninguno murió ahogado, pasaron mucho miedo, pero llegó la paz porque en algún momento, si bien pensaron que Jesús era un fantasma, como lo dice el Evangelio, confundieron a Jesús con un fantasma, y esto es uno de los errores que también cometemos cuando nos invade el miedo. Cuando estamos temerosos, nos cuesta reconocer a Jesús en nuestras vidas. Hablábamos de pandemia, hablábamos de pérdida de seres queridos, hablábamos de incertidumbre, cuándo se termina la pandemia, qué pasa si el COVID llega a mi casa, a mi familia, cuánto voy a perder de trabajo, cuánto voy a perder de encuentros con mis familiares, el miedo, el enojo y el miedo otro de las emociones fuertes, naturales en el ser humano, pero que también nos hace perder, nos nubla la mirada y nos hace ver a Jesús distorsionado, al punto de lo que le pasó a los discípulos, verlo como un fantasma. El fantasma es lo desconocido. Desde chiquitos nos enseñaron que los fantasmas eran algo que, bueno, sin mucha forma, sin saber mucho cuál es su estrategia, cuáles son sus intenciones, ¿no? Algo oscuro, algo, bueno, que nos da miedo, en definitiva. Y cualquier desconocimiento que tengamos de Jesús en determinadas situaciones de nuestra vida, producto del miedo, hace que la presencia de Jesús en nuestra vida, que está siempre, aunque no seamos conscientes, vive en nosotros desde el momento en que le reconocimos. ¿No? Vivía antes y le reconocemos que es parte de nuestras vidas y lo aceptamos como tal. Pero el miedo, la zozobra, la situación de angustia, la situación de sensación de pérdida o de miedo a distintas situaciones, hacen que podamos ver a Jesús de otra forma que no sea nuestro Salvador, nuestro amigo, el Hijo de Dios, al punto de poder verlo como un fantasma. ¿Qué quiere decir un fantasma? Bueno, algo que nos amenaza, algo desconocido, algo en el cual no podemos conocer y por lo tanto no nos podemos vincular. Pedro le pide, en Mateo aparece con claridad, Pedro tiene al principio como una arremetida muy fuerte que tiene mucho más que ver con su impronta personal que con su fe. Y creo que se conecta mucho más con que pidiéndole al Señor que le ayudara a él a vencer las fuerzas físicas del mar. Él pensaba que podía vencer la turbulencia, en términos científicos, en términos físicos. Y en un momento Jesús le demostró que no era por ahí, que si él quería contar con el poder de Dios para caminar como lo estaba haciendo Jesús, no era que iba a vencer la ciencia, no era que iba a vencer lo físico del movimiento del mar, no iba a comprender por qué pasaba la turbulencia y de esa forma poder transitar sobre esa turbulencia del mar. No era por ahí. Y en un momento Pedro pone la mirada en Jesús, empieza a transitar, pero como no puede vencer la turbulencia desde el punto de vista que él pretendía hacerlo, ¿qué le pasa? Bueno, lo que tiene que pasar normalmente, naturalmente, hundirse, que las olas lo taparan, que no podía caminar por encima de las olas como lo estaba haciendo Jesús. Y empieza a hundirse. O sea que ese entorno, esa turbulencia, esas dificultades de la vida cotidiana, de un momento específico en nuestras vidas, las angustias, los miedos, que a veces intentamos resolverlo con nuestra fuerza, digamos. ¿No? Decir, bueno, soy capaz de transitar esto, soy capaz de transitar una pérdida, soy capaz de transitar una dificultad laboral, soy capaz de transitar una dificultad familiar, soy capaz de transitar una dificultad en la iglesia, soy capaz.
Y bueno, y el soy capaz nos lleva a centrarnos en nosotros. Y muchas de esas cosas no son transitables con nuestra propia fuerza. Sí son todas transitables si la mirada no sale de Jesús. Y Pedro recupera esa mirada. Pedro tiene que estar al borde del hundimiento, de ahogarse, de perderse en ese mar intenso y feroz, y vuelve la mirada a Jesús. Como que ahí reconoce que sus fuerzas, sus energías propias, no son capaces de vencer la turbulencia. Y vuelve la mirada a Jesús, y Jesús dice que le extiende la mano. Y en ese extenderle la mano como que necesita un contacto. Tuvo un contacto físico, material. Volvió a reconocer a Jesús, aquel Jesús que en tierra él confiaba y por mucho tiempo estuvieron muy, muy cerca. Pero necesitó ese contacto. Y nosotros hoy no podemos tener un contacto físico con Jesús, pero necesitamos un contacto. En esos momentos necesitamos como que desconectarnos de nuestras propias energías, nuestras propias fuerzas, nuestras propias capacidades, aunque las tengamos. Nos demostró la situación de que con eso no basta para vencer dificultades, y a través de la oración y de la fe podemos tener ese contacto que Pedro tuvo y emerger, o sea, volver a la superficie, dejar de estar hundidos, dejar de estar por debajo del nivel del mar y subir y estar a flote, haciendo esa conexión. Esa conexión que para Pedro fue física y para nosotros es de fe y de oración. Y ahí sí, volvemos a usar todas nuestras capacidades, porque nuestras capacidades, nuestros dones son dados por Dios. Pero ahora, no confiando en ellas exclusivamente, sino poniendo todas esas capacidades en manos de Dios. Y se multiplican, al punto que podemos caminar sobre un mar turbulento. Y podemos volver a la barca, podemos volver a la comunidad, porque también muchas veces estas turbulencias nos hacen apartarnos del lugar de protección, nos hacen dejar de ir a las reuniones, nos hacen de repente no comprometernos con algún ministerio, nos hacen estar enojados con la comunidad, nos hace sentirnos de que la comunidad no nos cuida. Capaz que todas cosas que en algún momento tienen una razón específica. Las olas no estaban inventadas por Pedro, eran reales. El problema de Pedro fue que no pudo resolverlo siempre de la mano de Jesús. Intentó resolverlo con su propia fuerza. Los discípulos intentaron transitar sin Jesús. Y nos puede pasar. No solo individualmente, sino como comunidad. Que pretendamos remar y atravesar el lago y sabiendo que Jesús está en el monte orando y nosotros no estamos con Él, estamos en lugares distintos. Capaz que el lugar de los discípulos era haberse quedado ahí a orillas, esperando que Jesús descendiera de su oración, porque también estaba orando por ellos, también está orando por nosotros, intercediendo por nosotros. No transitemos, no intentemos atravesar el lago sin Jesús. Estamos definiendo el plan del año. Queremos poner ese plan en manos de Dios, queremos hacer una serie de encuentros para definir qué tiene Dios para nosotros, qué nos pide, cuál es nuestro compromiso en este 2022, en estas circunstancias, en estas dificultades, en estas posibilidades. Todo esto, con lo que hemos hecho, con lo que queremos hacer. Pero si Jesús está orando en lo alto y nosotros vamos por otro lado, seguro que en algún momento nos vamos a encontrar con una turbulencia que no vamos a saber cómo resolverlo. Pongamos entonces, hermanos, en oración nuestra vida particular, qué pasa con nuestros enojos, qué pasa con nuestros miedos, qué cosas son las que nos sacan la mirada de Jesús, qué experiencias tenemos cuando hemos sacado la mirada de Jesús. Pensemos también como comunidad,
vayamos en la barca, aunque vayamos más lentos, vayamos todos juntos, vayamos en la barca con Jesús. Jesús trae paz, aún en momentos de turbulencia. Tengamos en oración entonces nuestra vida individual, nuestra vida como comunidad, como iglesia local, para encontrar en este año la misión, los aspectos de la misión que Dios está esperando de nosotros. Amén.